tradicionalmente ha enseñado que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que Dios nos ha diseñado y que nosotros los hombres, los varones, tenemos una constitución biológica de XY, las mujeres de XX, y que esta composición nos acompaña aún después de la muerte. No obstante, nosotros hemos visto recientemente cómo las nuevas generaciones no solamente abandonan la fe, pero también las tradiciones familiares, los valores que han caracterizado nuestra sociedad. Y creo yo que la pregunta es ¿por qué? En este pequeño video vamos a hablar de 3 características que yo creo que tienen algo que decirnos con respecto a este fenómeno. Número 1 es que las redes sociales de alguna manera están reeducando la sociedad, están redefiniendo la sexualidad, qué es la sexualidad, quiénes deben participar en una relación sexual. Las redes sociales nos vienen a decir qué es correcto, qué es incorrecto. Y nosotros vemos, obviamente, hay un documental de Netflix que salió hace poco, que es El dilema de las redes sociales, en donde precisamente se apunta al hecho de que de cada 7 cosas que encontramos nosotros en las redes, 6 son falsas. Entonces, las redes sociales, pues, obviamente, no son un medio o una fuente verídica de información, pero de alguna manera están reeducando la sociedad porque estamos bombardeados por la misma narrativa de la sexualidad, el propósito por el cual estamos aquí, de dónde venimos, etc. Entonces creo yo que esto es uno de los puntos importantes, a pesar de que pareciera ser de que hay tantos canales de televisión, tantos medios de información. La realidad es que son unos pocos grupos los que controlan la información que se está publicando y que es diseminada alrededor del mundo. Entonces, las redes sociales están contribuyendo bastante a esa reeducación de la sociedad con respecto a la sexualidad. Lo segundo que creo yo que tiene mucho que ver es cuál es la nueva norma o cuál es el nuevo estándar de lo que es correcto. Anteriormente eran los valores familiares, las tradiciones o la ley, en fin. Pero lo último que hemos estado viendo es que la felicidad se ha convertido en el medidor de lo que es correcto, de lo que es aprobado. Es decir, nadie tiene por qué, con reglas o con criterios o principios, venir a coartar mi felicidad, porque a mí mi felicidad me la da esto o aquello, hacer esto o aquello. Entonces, con este nuevo paradigma de la felicidad siendo el medidor de lo que es correcto, no solamente uno se siente en mayor libertad de meterse en una deuda que no puede pagar, porque el nuevo iPhone me da ese sentido de felicidad, o esas vacaciones que tanto deseo me dan ese sentido de felicidad, pero cuando lo traemos al campo de las relaciones y de las relaciones sexuales, entonces yo, por mi felicidad, no tengo por qué medir las consecuencias de, por decir algo, abandonar mi familia, irme con otra persona, porque es que mi felicidad es la que está en juego. Y entonces estamos nosotros en toda esta dinámica de estar en búsqueda de la felicidad. Entonces, hasta aquí hemos dicho, número 1, que las redes sociales han saturado la sociedad y de alguna manera la están reeducando. Y quisiera citar a Benny Pacer, el director de la Global Warming Policy Foundation de Londres, y él dice: el apocalíptico movimiento de masas de Greta está volviendo a millones de niños y adolescentes franceses, alemanes y europeos en contra de sus propios gobiernos, de sus instituciones y de sus países, transformándolos en una turba resentida y airada. El escritor español César Vidal dice: no deja de resultar llamativo que en la actualidad niños y jóvenes que se muestran vez tras vez indisciplinados e incapaces de ordenar su habitación, sus actividades escolares o incluso su tiempo de ocio, pretendan ordenar el mundo en su conjunto.
Se podría pensar que son una especie de supergeneración surgida con más inteligencia que las de sus mayores, con más compromiso social, con más nobleza. Se podría pensar, pero la realidad es que la mera observación deja claramente de manifiesto que no es así. Entonces nos encontramos nosotros precisamente con una sociedad, con una nueva generación que se cree mejor que la de sus padres, que la de sus padres es anticuada, retrógrada, pero que la de ellos es progresista. Número 2, nos encontramos entonces con este nuevo medidor de lo que es correcto, que es la felicidad. Ya no son los valores, ya no son los principios, ya es ni siquiera la palabra de Dios, sino que es mi felicidad el medidor de lo que es correcto. Y como dice el doctor Miguel Núñez, en la medida en que el hombre se aleja de su ley, hablando de la palabra de Dios, en esa misma medida el ser humano comienza a experimentar grados cada vez mayores de lo que él llama libertad, que luego lo termina esclavizando. Esta revolución sexual ha comenzado a mostrar que ese hombre, en vez de ser liberado de sus tabúes, está siendo cada vez más esclavo de sus placeres y sufre índices mayores de depresión, ansiedad, falta de propósito, crisis de identidad y suicidios. Esta esclavitud a la cual nos referimos afecta al individuo y desestabiliza la sociedad. Entonces es muy interesante que nosotros pensamos que dándole la espalda a Dios, a su diseño y a su propósito, en realidad estamos encontrando esa felicidad o esa libertad que tanto deseamos, pero lo contrario resulta ser el panorama, y es que hay mayores índices de suicidio, hay mayores índices, hay un incremento en las enfermedades mentales, y todo esto nos lleva a preguntar, bueno, ¿estamos verdaderamente progresando o estamos desmejorando, estamos llegando a un punto de esclavitud a través de esa propia libertad? Un tercer elemento que no podemos dejar de lado es el hecho de que cuando hablamos del tema de la sexualidad, ninguno de nosotros viene en blanco. Es decir, nuestras experiencias o falta de o ausencia de experiencias informan cómo vemos la sexualidad. Una persona que no ha tenido ningún tipo de experiencia sexual tiene ciertas percepciones frente al tema de la sexualidad, y otra vez una persona que ha tenido un sinnúmero de experiencias sexuales tiene su visión está moldeada por esas experiencias que ha vivido, sean positivas o negativas. La bendición del Evangelio es que el Evangelio abraza, invita a esas personas con ese pasado, con experiencias vividas, pero el Evangelio no solamente nos invita, sino que también nos transforma. Y el Evangelio nos transforma precisamente estableciendo nuevamente el centro, que es Dios, su consejo, su propósito, su diseño, dentro de lo cual viene a estar sometido también el uso de nuestra sexualidad. Pensemos, por ejemplo, en algunos textos bíblicos que nos ayudan a ver el poder transformador del Evangelio, precisamente en aquellos que han tenido experiencias sexuales, en algunos casos aún difíciles. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, es interesante anotar nosotros esta lista en la que habla Pablo en la carta 1 Corintios, que en primer lugar pone todos estos asuntos sexuales al mismo nivel o en la misma línea que pone otros asuntos como borracheras, difamaciones, estafa, etc. Y nos muestra que el Evangelio es poderoso para transformar y que las situaciones que estamos viviendo nosotros en nuestros días no son tan ajenas o no son en realidad nuevas. Porque estos cristianos que estaban aquí en la iglesia de Corinto, dice el texto bíblico que eso eran. Tenían vidas y prácticas que se oponían al diseño de Dios y que también, por otro lado, eran tóxicas para la sociedad. Pero el Evangelio viene, transforma y reforma nuestra manera de pensar
para que podamos vivir conforme Dios quiere. Entonces, lo que vemos nosotros en medio de todo esto es cómo el Evangelio viene indiscriminadamente de lo que son nuestros pecados pasados, pero sí nos ofrece una visión de lo que es el propósito de Dios. En Juan 8, 10 al 11 encontramos también a Jesús dialogando con una mujer sorprendida en adulterio. Y en el texto dice, enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Pero en el contexto la mujer estaban a punto de apedrearla cuando llegó Jesús. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. Entonces ahí encontramos nosotros eso, y encontramos también a una mujer en Juan 4, 1 al 42, que es el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, cuando él le dice que 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene tampoco es su marido. Y vemos nosotros el perfil de las personas con las que Jesús interactúa, ¿no? O el perfil de lo que era la vida de los creyentes antes de Cristo en Corinto. Pero eso es parte del Evangelio y de las personas a las que Dios llama, porque vivimos en un mundo quebrado. En Tito 2, 11 al 14 dice, por la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Cómo logramos nosotros lo que habla Pablo aquí a Tito? Bueno, aquí una de las preguntas que creo yo que es importante responder es ¿qué es la Escritura? ¿Cierto? La Escritura no es un diccionario, no es una enciclopedia, no es principalmente un libro de reglas, no hagas, haz. La Escritura es el libro de Dios, es la historia de Dios, ¿cierto? El Génesis 1 abre diciéndonos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y al final de Apocalipsis, cerrando la tapa del libro, encontramos nosotros a Dios como el personaje central de la historia. Entonces, la historia de la Biblia es la historia de Dios, quien rescata a su creación y quiere que cada generación que es desviada, perversa, pueda ser redimida por su gracia. Y obviamente cuando leemos Génesis, Éxodo, Levítico, encontramos que es una cultura tan distante de la nuestra, en lugares geográficos, que sentimos que la Biblia es arcaica o irrelevante. Bueno, así es como muchos la califican, lo cual en parte es una muestra de arrogancia, porque es como pensar que no tenemos nada que aprender de los que vivieron antes que nosotros. Pero por otro lado, lo que sí nosotros tenemos que diferenciar es que Dios sí decide revelarse y escoge a su pueblo Israel, y hay elementos culturales que son parte de la vida de Israel, pero que Dios no canonizó la cultura de Israel, sino que la utiliza como un vehículo para su revelación. Y por eso la tarea que nosotros tenemos es poder visitar los pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, revisitar esos pasajes, sabiendo que no es que la cultura sea canonizada, como que esta es la cultura ideal, pero sí, porque a través de las experiencias que tuvieron esos personajes con Dios, Dios revela aspectos de su carácter que para nosotros son importantes conocer. Entonces tenemos que leer los textos bíblicos tratando de escucharlos en el tono, en el timbre de las personas que vivieron en esa época. Y quiero comenzar por donde todo comenzó, que es Génesis capítulo 1 y este relato del Edén. Ahí encontramos nosotros 7 días. En el primer día vemos nosotros el día y la noche. En el segundo día las aguas arriba y las aguas abajo. Encontramos en el tercer día tierra y vegetación. Luego en el cuarto día sol y luna. En el quinto pájaros
para que reinen sobre los cielos y peces sobre las aguas, y animales al hombre en el sexto día, y el séptimo día está el día de descanso, está Dios. Es interesante que en los primeros 3 días Dios crea el hábitat. Si vemos ahí, crea el día, la noche, las aguas y crea la tierra. Y luego, entonces, en los días 4, 5 y 6, lo que hace es llenar esos hábitats con los llena. ¿Sí? Entonces encontramos nosotros que el día y la noche le pone el sol y la luna, a las aguas arriba y abajo pone peces y pone pájaros, y a la tierra y vegetación pone animales y pone a la humanidad. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que estamos hablando de la sexualidad? Tiene mucho que ver porque en el día séptimo nosotros encontramos que Dios reina sobre la humanidad, los animales, los peces, las aves. Es decir, la creación no termina en el día sexto con el hombre, sino que la creación termina en el día séptimo con Dios. Y esto nos recuerda que el hombre, el fin último de la existencia del hombre no es trabajar, sino que es contemplar y estar en una correcta relación con Dios. Por eso ese día séptimo debe descansar y debe contemplar la creación que Dios ha hecho. Cuando nosotros pensamos en la importancia de esto, de que Dios está por encima, de que Dios reina por encima de todo lo demás que ha sido creado, entonces esto nos lleva a recordar que el punto de vista que importa, o que la persona encargada de definir lo correcto y lo incorrecto es Dios y no nosotros. Hay muchos bestsellers que encontramos nosotros con respecto a matrimonios y ayuda matrimonial. Encontramos, por ejemplo, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, una guía práctica para tener lo que quieres en tus relaciones. Otro libro tiene por título Alcanzar una relación feliz y más placentera. Y es interesante, bueno, estos libros son bestsellers y se supone que lo que te quieren dar es el 1, 2, 3 de cómo mejoras tu relación. Pero notemos nosotros algo muy particular, y es que estos libros dan la impresión de que Dios existe para que nosotros estemos bien, y no que nosotros existimos y fuimos creados para Dios, para su gloria y para encajar dentro de su plan y de su diseño. Entonces, Dios desde esta visión existe para darnos una mejor vida, para hacernos la vida mucho más fácil. Es algo así como si Dios fuese nuestro entrenador y Él nos va a ayudar a ganar trofeos o medallas o competencias. Pero en realidad esta no es la visión que nos presenta el libro de Génesis capítulo 1. Nos presenta a Dios como nuestro creador y como nuestro juez. Es su criterio. Dice Santiago que todo don perfecto ha venido de lo alto, o sea, Él es el origen de todas las cosas. Y algo que es importante resaltar es que lo que para nosotros es correcto está definido por lo que a nosotros nos parece. ¿Por qué eso es correcto? ¿Por qué es correcto? Porque yo quiero. Pero cuando Dios determina que algo es correcto, no es definido caprichosamente, sino que la definición de Dios de que algo es correcto o apropiado está conectado precisamente con el diseño con el cual Él ha hecho todo. En otras palabras, para mí tener este traje, esta chaqueta o tener otra es un asunto de gusto y de decisión personal. Pero cuando Dios determina que algo es correcto o incorrecto, es como que hay plumas en un pájaro, es como que la piel del león es así. Es algo que es tan intrínseco al diseño de todas las cosas que por eso Dios así las determina. Bueno, un ejemplo claro es ¿por qué un hombre y una mujer? Bueno, porque es que esos dos, la unión de un hombre y una mujer, procrean, por ejemplo. O sea, hay un diseño perfecto en todo lo que Dios ha diseñado. Entonces, para Dios, lo correcto o lo incorrecto es lo que corresponde a la estructura, diseño y propósito del universo, y no simplemente al capricho o a nuestra decisión.
Por eso el libro de Proverbios resalta algo, y es que Dios, con sabiduría, fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Así que la invitación, si nosotros queremos alinear nuestra mente a la visión de Dios de la sexualidad, es que nos enfoquemos primeramente en Dios y no qué provecho le puedo sacar yo a Dios para responder y resolver los problemas que tengo en estos momentos. Recordemos nosotros también de que hemos sido hechos a la imagen de Dios y que la implicación que eso tiene es precisamente que nosotros vivimos como sombra. Dios nos ha dejado parámetros para vivir. Es decir, dentro de la historia de Dios, nosotros no somos el personaje principal, sino que hemos sido dejados con un libreto definido y establecido para que simplemente lo tomemos y desempeñemos nuestro papel. Nuestro papel nunca ha sido determinar el bien y el mal. Eso es algo que ya Dios, incluso la primera pareja, se lo determinó en el Edén. Nuestra tarea es vivir dentro de ese diseño y dentro de ese propósito que Dios ya ha creado. Encontramos nosotros, por ejemplo, en Génesis, que dice: y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Otra vez, es Dios quien determina los límites, no nosotros. Nuestro llamado es vivir dentro de esos límites y dentro de ese diseño establecido de Dios. Y vemos nosotros que dentro de ese diseño establecido de Dios, lo que Dios hace es no dejar al hombre solo. Vemos nosotros en el versículo 18 que dice: y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo lo llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso un nombre a todo ganado, a las aves del cielo, a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de las costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Es bastante interesante el regalo que nos da este pasaje con respecto a la sexualidad. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y es interesante porque no es que Dios esté diciendo que el sexo es la respuesta a la soledad humana. Dios lo que está diciendo es que a través de la creación de la primera mujer se estableció el primer hombre y la primera mujer para comenzar a procrear y así establecer la raza humana, ¿cierto? Que luego iba a generar relaciones, iba a generar amistades, para mantener el orden que Dios había creado en funcionamiento. Así que ya sea que estemos casados o que estemos solteros, todos hemos sido creados para estar con otros, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y obviamente el sexo distingue el matrimonio de otro tipo de amistades y compañerismos, y por eso hablamos de intimidad, amistad, compañerismo y lealtad. Entonces, vemos nosotros en este pasaje que el sexo está al servicio de Dios, no simplemente busca satisfacer mis necesidades. Mirando en Génesis 2.4, vemos nosotros que hay un problema. Y Génesis 2.4 dice que no hay hombre que labre la tierra. Ese es un problema. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces esta fue principalmente la razón por la cual Dios creó al hombre. Pero frente a esta tarea tan grande, no es bueno que el hombre esté solo, porque el trabajo sería muy grande para él solo. Si el problema es de compañía, entonces Dios le hubiese dado una compañía idónea. Pero vemos nosotros que el Señor lo que le da al hombre es una ayuda idónea. Y claro, en otros textos nosotros vamos a encontrar que a la esposa, como Malaquías 2.14, se le llama que es una compañera. Pero en el contexto de Génesis capítulo 2, lo que encontramos nosotros
es que Dios le da una ayuda idónea. Y tiene sentido, ¿cierto? Porque a Eva Dios no se la da simplemente para sentarse bajo el árbol y tomar sombra, pero es porque le ha dado una responsabilidad al hombre, que es cultivar y hacer prosperar ese ecosistema que el Señor le entrega y para el cual necesita una ayuda. Viene la ayuda, pero con esta ayuda viene la procreación, que lo que va a hacer es que va a generar más jardineros que van a poder venir y van a poder ayudar a cultivar el huerto que el Señor les ha entregado. Vemos nosotros entonces que el sexo está al servicio de Dios porque es la forma en la que participamos dentro del propósito de Dios, criando niños, niñas, instruidos en el camino del Señor, que van a poder ayudar a desarrollar y van a hacer prosperar este lugar en donde Dios nos ha puesto. Pero vemos nosotros también que cuando Dios trae a Eva, a Adán, Él irrumpe en poema, en un cántico, y dice: este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y es interesante porque dentro de los propósitos que encontramos nosotros, entonces está la procreación, pero también está el disfrute mutuo. Está que dos personas puedan vivir en una relación en donde cada una está pensando en el bienestar, el desarrollo, la realización de la otra persona, y en donde verdaderamente se pueda ejemplificar el concepto del amor. Ahora nos preguntamos entonces qué es amar. Y creo yo que una buena definición la encontramos en Jesús, quien en Lucas 6:32 dice: si amáis a los que os aman, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Podríamos decir entonces que cualquier amor que simplemente mira con ternura a los ojos de otro que también lo ama, no es amor. El amor genuino se alimenta del amor de Dios, el día 7, al contemplarlo a Él, al mirar quién es Él, y siempre fluye de ese amor que Dios le da hacia los demás. El amor bíblico, por definición, es sacrificial. El amor bíblico es una decisión de mantenerse leal y comprometido independientemente de lo que sentimos. El matrimonio debe servir a Dios. Algunos afirman que lo importante en el matrimonio es la buena comunicación, o que se compartan los mismos valores, o que haya respeto, y todas esas cosas son importantes y son necesarias. Pero aún en el libro de Hechos encontramos a una pareja, Ananías y Zafira, que tenían un matrimonio excelente, buena comunicación, compartían los mismos valores, se entendían muy bien, de hecho se confabularon para mentir, pero ambos fueron terriblemente juzgados, cayeron bajo el juicio de Dios. Eso está en Hechos 5, del 1 al 11. Entonces, es importante recordar que el propósito va mucho más allá de la buena comunicación y de sentirnos realizados, pero Dios es nuestro creador y nuestro juez. Y creo yo que si esperamos que otro ser humano sea todo lo que necesitamos, y si esperamos que satisfaga todas nuestras necesidades, estamos precisamente rumbo a la decepción. La Biblia llama esto idolatría, que es en el momento en el que yo hago de mi relación la meta de mi vida, porque cuando eso ocurre voy rumbo al desencanto y a la decepción. La clave de un buen matrimonio no es procurar tener un buen matrimonio, es vivir y buscar la gloria de Dios. Y cuando yo lo hago, eso automáticamente genera un buen matrimonio, en donde hay dos personas que son egoístas, son pecadores, pero que desean honrar a Dios, glorificarlo a Él, y como resultado, entonces nosotros vemos un buen matrimonio. Es interesante pensar en las palabras que dice aquí en Génesis 2. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y surge la primera pregunta, y es: ¿por qué no dice dejará la mujer a su padre y a su madre? Bueno,
en la cultura en la que se desarrolla la Biblia, normalmente era la mujer salía de su casa y venía a vivir dentro de la familia. Bueno, estamos pensando en una cultura patriarcal, y claro, normalmente cuando escuchamos eso de patriarcal decimos una sociedad machista, pero permítame explicar qué significa una cultura patriarcal. El patriarca, que es el hombre mayor que vive en la casa, era responsable por su familia. Debía cuidarse alguno de ellos, quedaba marginado en la pobreza. Es algo parecido a lo que vemos en el libro de Ruth, cuando Boaz redime a Noemí y a Ruth porque están marginados en la pobreza. Eso lo hace un patriarca, eso lo hace el hombre. Es lo mismo que ocurre con Lot, por ejemplo. Cuando Lot decide separar sus pertenencias de Abraham y va y vive, pone su tienda cerca a Sodoma y luego él es llevado cautivo. Lo que hace Abraham es arriesgar sus bienes para ir y rescatar a su sobrino, siendo Abraham el patriarca, el hombre mayor de la casa. Es lo que ocurre con el profeta Oseas, en ese relato que nos habla de su esposa que se prostituía y él va y paga el costo para redimirla cuando ésta se pone en venta. Entonces, cuando pensamos en esto de la cultura patriarcal, es una gran responsabilidad que cae en el hombre mayor de la familia. Normalmente este patriarca construye un conjunto habitacional alrededor de su casa. Jesús de hecho usa este lenguaje cuando dice: en la casa de mi padre hay muchas moradas, que precisamente está hablando de una casa donde hay muchas moradas. Y todas las mujeres trabajaban en un patio común donde manipulaban la harina. Cuando alguien se casaba, la mujer dejaba a su padre y a su madre y venía a vivir con su marido y su nueva familia, o sea, la familia del esposo. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en la historia de Rebeca, quien dejó a su familia para venir a vivir con Isaac. Ahora, pensemos en el desafío que esto tiene para una jovencita, ¿no? Es casarse con un hombre que apenas conoce y aprendiendo a cocinar, a coser, a lavar, conforme a las costumbres de la nueva casa, dejando a sus hermanas, a sus hermanos, a sus amigos. Pero es interesante el mandato que da aquí el Señor en Génesis 2:24. El hombre dejará a su padre y a su madre, pero si es ella la que deja. Aquí el Señor está diciendo, ya que el mayor esfuerzo, ¿cierto?, relacional cae sobre la mujer, ella es la que deja los suyos, Dios le está diciendo al hombre: joven, usted no se puede acomodar dentro del sistema, pero tú también debes vivir como alguien que ha dejado a tu padre y a tu madre, aún si viven dentro del mismo complejo habitacional que se construye. Tienes que hacer de la alianza con esta mujer el compromiso y la lealtad más fuerte. Entonces es interesante cómo este dato cultural nos ayuda a entender por qué a la mujer es la que se le pide, al hombre se le pide aquí que deje a su padre y a su madre y no a ella. Y también nos ayuda a entender un poco sobre cuál es la expectativa que se tiene del hecho de ser hombre, que no es simplemente un tema de imposición o de abuso o manipulación, sino que es un tema de sacrificio, de servicio y precisamente de poner en riesgo aún lo que se tiene con el fin de rescatar, de proteger, de cuidar. Lamentablemente, la decisión de Adán y Eva en Génesis 3 lo que hace es desdibujar ese diseño que Dios plasmó. Vemos nosotros que hay una alteración del día séptimo que ya no existe, porque en ese día séptimo el hombre es el que se establece allí, porque a partir de ese momento él es quien define el bien y el mal. Él es el que ahora pone los parámetros, él es el que ahora establece qué es lo que va a hacer con su vida y elimina a Dios de la imagen. En Génesis 3:16, a la mujer Dios le dijo que multiplicará en gran manera el dolor de parto y con dolor dará a luz sus hijos. Y luego encontramos nosotros: y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti.
Y aquí nosotros encontramos que como resultado del pecado, entonces vamos a encontrar en nuestras relaciones precisamente el querernos controlar, dominar, usurpar los distintos roles y tareas que Dios nos ha entregado. De hecho, usar el deseo, cosas tan santas y cosas que fueron un regalo de Dios, como el tema del deseo y el placer, para manipular y conseguir nuestros propios fines. Entonces, con esto quiero terminar este video, y en el próximo hablaremos sobre la soltería y su rol dentro de este panorama de la sexualidad.